La atalaya de esta semana. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 27 de mayo al 2 de junio. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Cuándo, dónde y por qué escribió Pablo la carta a los Efesios? Mientras el apóstol Pablo estaba preso en una casa en Roma, quiso animar a sus hermanos. Pero como no podía visitarlos en persona, les escribió varias cartas. Una de ellas se la envió a los cristianos de Éfeso hacia el año 60 o 61. Pregunta B. ¿Qué preguntas vamos a responder? ¿Por qué les escribió a aquellos cristianos ungidos sobre la luz y la oscuridad? ¿Y qué podemos aprender todos los cristianos de los consejos que les dio? Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué ejemplos utilizó Pablo en el capítulo 5 de Efesios? Él usó la luz y la oscuridad como ejemplos para explicar el cambio tan grande que habían dado los efesios. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué puede decirse que los efesios estaban en oscuridad religiosa? Antes de aprender la verdad y hacerse cristianos, los efesios tenían muchas creencias religiosas falsas y eran muy supersticiosos. Párrafo 5. Pregunta. ¿Por qué puede decirse que los efesios estaban en oscuridad moral? La gente había perdido todo sentido moral, una expresión que literalmente significa que habían dejado de sentir dolor. Efesios 4, 17 a 19. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, comparte el vídeo por WhatsApp y dale like. Párrafo 6. Pregunta. ¿Por qué les dijo Pablo a los efesios, ahora son luz? Habían empezado a vivir de acuerdo con la palabra de Jehová, que era como una luz que los guiaba. Párrafo 7. Pregunta. ¿En qué se parece nuestra situación a la de los cristianos de Éfeso? De manera parecida, antes de aprender la verdad, estábamos en oscuridad religiosa y moral. Algunos tal vez celebrábamos fiestas religiosas falsas, y otros quizás llevábamos una vida inmoral. Párrafo 8. Pregunta. Según Efesios 5, 3 a 5, ¿qué tenían que evitar los efesios? A fin de mantenerse lo más lejos posible de la oscuridad moral, los cristianos de Éfeso tenían que seguir rechazando las prácticas que desagradaban a Jehová. Párrafo 9. Pregunta. ¿Por qué debemos evitar cualquier contacto con las cosas inmorales? Está más que demostrado que cuando una persona sigue mirando o escuchando cosas sucias e inmorales, o hablando de ellas, lo más probable es que acabe cometiendo un pecado. Párrafo 10. Pregunta. ¿Qué intenta conseguir Satanás? Una clásica trampa de Satanás es confundir a la gente para que no sepa distinguir si algo está bien o mal. Párrafo 11. Pregunta. Tal como vemos en la experiencia de Ángela, ¿por qué es tan importante seguir el consejo de Efesios 5:7? Porque hoy día no solo existe la posibilidad de pasar tiempo con otros en persona, sino también en las redes sociales. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué debemos hacer si queremos obedecer las normas de Jehová? Como indica 2 Timoteo 2, 20 a 22, también debemos tener cuidado al elegir nuestras amistades dentro de la congregación. Recordemos que no todos nos ayudarán a ser fieles a Jehová. Párrafo 13. Pregunta. ¿Qué significa seguir andando como hijos de la luz? En pocas palabras, comportarse en todo momento como un cristiano verdadero. Párrafo 14. Pregunta. ¿Cómo puede ayudarnos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo puede ayudarnos a hacerles frente a las ideas y a las filosofías de este mundo
que van en contra del punto de vista de Dios. También puede ayudarnos a actuar con bondad, justicia y verdad. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué podemos hacer para recibir Espíritu Santo? Así que una manera de recibirlo es pidiéndoselo a Jehová en oración. Párrafo 16. Pregunta: ¿qué nos ayudará a tomar buenas decisiones? Cuando tenemos que tomar decisiones importantes, debemos averiguar cuál es la voluntad de Jehová y entonces hacerla. Párrafo 17. Pregunta: ¿cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Para seguir andando como hijos de la luz, tenemos que estar aprovechando el tiempo de la mejor manera. Es decir, centrarnos en las cosas que de veras son importantes. El comentario dice: los cristianos de Éfeso recibieron el consejo de aprovechar bien el tiempo. Él cuenta: analicé mis circunstancias y le supliqué a Jehová que me ayudara a hacer más en el ministerio. Le pedí que me permitiera encontrar un trabajo que me dejara más tiempo para predicar. Y con la ayuda de Jehová lo encontré. Entonces mi esposa y yo emprendimos el servicio de tiempo completo. Párrafo 19. Pregunta: ¿qué debemos hacer para seguir andando como hijos de la luz? Si seguimos los consejos de Pablo, podremos tomar decisiones que hagan feliz a Jehová. Haciendo todo esto, lograremos evitar la oscuridad de este mundo y quedarnos en la luz. ¿Qué contestaría? ¿Qué representan la luz y la oscuridad que se mencionan en Efesios 5:8? ¿Qué debemos hacer para evitar la oscuridad? ¿Qué debemos hacer para seguir andando como hijos de la luz?